Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la conferencia Efectos entre las actividades de innovación, exportación y productividad, que se lleva a cabo en el marco del ciclo de conferencias Acercándonos a la Publicación, organizada por la carrera de Economía de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad de Lima. Este ciclo de conferencias busca propiciar un espacio de encuentro y divulgación de las investigaciones de los docentes de la carrera de Economía publicadas en revistas indexadas. Doy el uso de la palabra al profesor Pedro Graos Smith, director de la carrera de Economía de la Universidad de Lima. Buenas tardes, gracias Mónica. Como ya lo mencionaba la profesora Mónica Aparicio, el objetivo de este ciclo es la presentación de los trabajos de investigación científica realizados por todos los profesores de la carrera de Economía de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad de Lima. Estamos difundiendo el trabajo científico y solamente breves comentarios. Es ahí, en investigación, donde tenemos que realmente generar un esfuerzo significativo y empezar a generar conocimiento que permita la mejora de nuestra sociedad. Para eso estamos. Yo simplemente agradecerles por su presencia. Son 30 personas que se han unido a esta conferencia, así que muchas gracias a todos. Gracias a ti, Mónica. Gracias a José Luis Nolasco por continuar con sus trabajos de investigación y animémonos todos a profundizar en el conocimiento. Muchísimas gracias y te dejo nuevamente, Mónica. Gracias, Pedro. Bien, en esta oportunidad tendremos al profesor José Luis Nolasco, quien nos compartirá información sobre la metodología y los hallazgos de su investigación, efectos entre las actividades de innovación, exportación y productividad, un análisis de las empresas manufactureras peruanas. Quiero comentarles, el profesor José Luis Nolasco es magíster en análisis económico por la Universidad de Chile, es economista por la Universidad Agraria La Molina, con especialización en econometría aplicada. José Luis cuenta con experiencia en modelación macroeconómica, particularmente en crecimiento, productividad, innovación y desarrollo. Posee más de 5 años de experiencia en investigación aplicada en la Universidad de Lima y en la Universidad Nacional Agraria La Molina. Ha sido investigador senior en temas macroeconómicos y coordinador de análisis económico en el Ministerio de Economía y Finanzas y en el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Actualmente, José Luis se desempeña como subgerente de estudios económicos en el Banco de Crédito del Perú y como docente de la carrera de Economía. Bien, José Luis, adelante, muchas gracias. Te damos el uso de la palabra para que nos puedas comentar acerca de tu investigación. Bien, bueno, ante todo, muy buenas tardes con todos. Primero agradecerles a Pedro, Mónica, Rocío, por toda esta grata oportunidad para no solamente presentar un estudio de investigación, sino para entre todos aprender un poco y seguir en el camino pues de la expansión del conocimiento, ¿no? Creo que en ese sentido siempre es útil tener estas reuniones y ojalá que se siga dando, ¿no? Bueno, en esta oportunidad yo les voy a presentar un estudio que hice ya hace casi un par de años, creo, me parece, que trata un poco de ver los efectos entre las actividades de innovación, exportación y productividad, teniendo como contexto las empresas manufactureras peruanas, ¿no? Ahí les voy a contar más adelante por qué escogí las empresas manufactureras y no toda la base existente que puede haber. Y luego qué podemos un poco rescatar y que todavía hay aspectos de mejora en esta investigación, ¿no? En primer lugar, un poco explicando la introducción, hay toda una literatura internacional con bastante consenso, sobre todo a nivel de países desarrollados y asiáticos, donde se resalta bastante el impacto que puede tener la productividad, ¿no? Y cómo esta puede influir en el crecimiento económico. No obstante, ¿no? Ya a fines de los 90 apareció toda una evidencia empírica que demostraba que, claro, la productividad total de factores podía incrementar el crecimiento económico,
pero esta productividad se veía básicamente explicada por el gasto o la innovación o lo que también se denomina I+D, ¿no? De hecho, en varios estudios se ha demostrado que alrededor del 75% de la volatilidad de la PTF viene por, efectivamente, gastos en I+D, ¿no? Entonces, el impacto que tiene la I+D es bastante interesante. Asimismo, ¿no? Esta evidencia se ha contrastado del impacto entre I+D sobre la productividad, se ha, digamos, determinado en varios países desarrollados, pero en América Latina se ha encontrado alguna evidencia mixta, ¿no? Por un lado, para algunos países se ha encontrado solamente un breve impacto que puede tener la innovación sobre la productividad, ¿no? Y eso ha sido demostrado tanto para Colombia, para Chile, para México, pero para el caso peruano hay muy poca evidencia, ¿no? Y justamente en ese sentido apunta la investigación. Y otro aspecto que también aparece, prácticamente se traslapa con esta relación entre innovación y productividad, es que ambas variables, ¿no? También están enteramente relacionados con la actividad exportadora. Es decir, cuando una empresa ingresa al mercado externo, tiene que sobrevivir y tiene que, de alguna otra manera, crecer siendo más productivo, y no solamente necesita ser más productivo, sino por ende también necesita innovar en los productos que ofrece, ¿no? Entonces, para esta última evidencia de la relación entre innovación, actividad exportadora y productividad, hay muy pocos estudios, básicamente se han enfocado en dos países, que es Chile y Brasil, y la cual comienza a demostrar un poco la evidencia en esos países, donde efectivamente se encuentran resultados interesantes y que efectivamente comprueban que esta relación existe. Entonces, lo que yo planteo, ¿no? Lo que yo planteo en este estudio es, de alguna otra manera, enlazar estos tres grandes canales de transmisión en un país como Perú, donde muy poca investigación sobre el tema se ha dado, ¿no? Y adicional a ello, yo planeo, en particular, tratar de demostrar 5 hipótesis, ¿no? Suena bastante ambicioso, pero de alguna otra manera, entre que tengo que especificar el mejor modelo que corresponde, de alguna otra manera estoy respondiendo a cada una de estas hipótesis que les voy a comentar a continuación, ¿no? La primera hipótesis es el sesgo el caso de autoselección, ¿no? Es decir, cómo una empresa decide, ¿no? Decide innovar. Hay que tomar una decisión, no todas las empresas deciden innovar. Y lo segundo es que cuando deciden innovar, ¿cuánto de esto finalmente repercute en mayor gasto en innovación, ¿no? Y esto finalmente cómo va a generar un impacto sobre la productividad, ¿no? Otra hipótesis también que deseamos analizar es cómo las exportaciones son un determinante de la innovación. Es decir, si yo estoy exportando, yo voy a decidir innovar y por ende voy a decidir gastar en I+D, ¿no? El tercer punto es que la innovación como generador de una mayor oferta de productos exportables. Acá viene la situación contraria, ¿no? Es decir, si yo estoy innovando, probablemente no voy a ofertar solamente un producto, sino una gama de productos innovativos y que probablemente voy a tener una demanda interesante en el exterior, ¿no? Y el otro punto es el aprendizaje exportar, es decir, en el camino que voy exportando, voy siendo más productivo, ¿no? Eso no es tan de corto plazo, no es que inmediatamente estoy exportando y ya mi productividad está, digamos, en el tope máximo. Esto se da de manera gradual. Y obviamente el efecto clásico que uno espera anhelar es encontrar el impacto directo e indirecto de la innovación de la productividad. Y llamo como impacto directo simplemente al efecto que tiene la innovación sobre la productividad, y el impacto indirecto es el impacto que se da sobre la productividad, pero a través del canal intermedio de las exportaciones, es decir, mayor innovación, mayores exportaciones, y mayor exportaciones, mayor productividad, ¿no? Y vamos a ver si esto realmente se cumple para el caso peruano. Nosotros utilizamos, bueno, en este caso yo utilizo la encuesta nacional de innovación en las empresas manufactureras. Tal como dice la encuesta, está básicamente enfocado en las empresas manufactureras, es por eso que no lo hago para digamos, un universo mayor de empresas.
Algo importante es que esta encuesta es representativa, digamos, a todas las empresas manufactureras que están en el Perú. Tiene un contexto también que puede, digamos, encontrar empresas no solamente ubicadas en Lima, sino en todos los departamentos. Hoy en día ya no solamente está el ENIM 2015, que tiene información del 2012 y 2014, sino hace poco ya también se ha publicado en el ENIM 2018, que tiene información 2016-2018. En algún momento me hicieron la consulta si se puede unir la base de datos, y lamentablemente es un tema complicado, porque hoy en día no es que haya una base panel que una las dos, y para unirlas tendríamos que tener de alguna otra manera el RUC de todas las empresas para tratar de uniformizarlas. He intentado hacer un poco el trámite, pero es complicado, no es tan sencillo pedir la solicitud para que ambas bases se puedan unir y tener un panel, y ahí quizás estuviera hablando de otra dinámica o de otra metodología econométrica. Pero en principio vamos a utilizar este ENIM 2015, ¿no? Obviamente, de aquí en adelante, como futura investigación, se puede hacer alguna extensión de este ejercicio, no solamente utilizando el 2015, sino para 2018 a modo de medir la robustez de los resultados. Por el lado de las metodologías, solamente comentarles brevemente, porque ya me voy a explayar un poco más en la parte metodológica. Voy a trabajar con dos metodologías, básicamente la metodología TOBIT, es básicamente cuando una empresa decide tomar la iniciativa de innovar y luego posteriormente decide cuánto gastar. Hay todo un proceso, ¿no? Y el proceso es que hay una autoselección. Es decir, en toda mi muestra yo no necesariamente voy a tener que tomar todas, porque no todas van a innovar. Pero sí tengo que considerar que toda mi muestra hay empresas que decidieron y no decidieron innovar. Entonces, lo que hace esta metodología a grandes rasgos es filtrar, por así decirlo, y quedarse solamente con la muestra de empresas, que es el objetivo del estudio, pero considerando que hay otro universo de empresas que no decidieron innovar, ¿no? La metodología de quintiles lo que trata es básicamente hacer cuantificar, digamos, el impacto que puede tener la innovación y otras variables sobre la productividad, teniendo en cuenta que el efecto es heterogéneo. Es decir, si uno mira la distribución de la productividad, uno tiene la idea, y en verdad eso ocurre, que, por ejemplo, las pequeñas empresas no es que vayan a tener una productividad muy alta. Probablemente quienes tengan una mayor productividad sean las empresas más grandes, ¿no? Entonces, lo que yo hago es, dada que existe una heterogeneidad en la productividad, debería también existir un impacto heterogéneo de la innovación sobre la productividad. Y lo que quiero medir es cómo a partir de la distribución de distintos quintiles, ¿no?, o percentiles que tiene la productividad, quiero ver el impacto que tiene la innovación y otras variables sobre esta última, ¿no? Y solo para pasar al siguiente slide, un poco también comentarles que no solamente utilizo pues la productividad medida como las ventas sobre el número de trabajadores, que es la clásica medida de productividad laboral, sino también utilizo la productividad total de factores, un poco por recomendación de los revisores, para ver si los resultados de alguna u otra manera son robustos, y bueno, vamos a ir a ver que de alguna u otra manera sí lo son, ¿no? Entonces, paso a explicar entonces un poquito la revisión de literatura, ¿no? La revisión de la literatura yo lo separo en dos grandes puntos, ¿no? Hay una gran, profunda, diría yo, revisión de estudios que evalúan la innovación de productividad. Y cuando uno habla de innovación y productividad, lo primero que encuentra es el modelo, digamos, base, que es el de Crepon, ¿no?, en el 98, que es un estudio hecho para Francia, donde básicamente modela, a partir utilizando estos modelos pues, de elección discreta y en particular de TOBIT, muestra los mecanismos que se dan, digamos, entre la decisión de innovar, cuánto gasta en innovación y finalmente cómo eso repercute sobre la productividad. Y a partir de este estudio, básicamente se desarrollan los demás, ¿no? Y tanto el de Van Leeuwen como el de Luff y el de Baldwin encuentran resultados muy parecidos para países europeos y para países asiáticos. Incluso se encuentra evidencia bastante interesante que tanto la innovación en productos, ¿no?, como la innovación en procesos tiene un impacto sobre la productividad. Antes de pasar a continuar lo siguiente, creo que me faltó explicar algo muy interesante,
y que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Cómo yo defino una innovación en productos y una innovación en procesos, ¿no? Una innovación en procesos es, por ejemplo, cuando una empresa, para desarrollar un producto, no sé, el empaquetado, qué sé yo, utiliza alguna innovación para que este proceso sea más eficiente, ¿no? Y la innovación en productos es, bueno, el resultado, lo que finalmente uno ofrece al mercado, y que ésta puede tener algún contenido de innovación por presentación, por calidad, por tecnología, etcétera, ¿no? Entonces, continuando un poco lo que les estaba explicando, estos resultados para desarrollados y para países asiáticos, en particular en China y Japón, son bastante buenos, ¿no? ¿Qué ocurre con el caso de América Latina? Y para hablar de América Latina, básicamente el paper clave es el de Crespi Zúñiga y posteriormente el de Álvarez. Crespi Zúñiga hace un análisis para varios países de América Latina, dentro de ellos está Colombia, Chile, México, y Uruguay y Argentina, donde encuentran que sí existe un resultado, de decir, hay un impacto entre innovación y productividad, pero el impacto es un poco menor a diferencia de los países desarrollados. Claro, ahí viene toda la literatura que sustenta que básicamente pues América Latina no se ha sostenido por productividad, sino básicamente por contextos externos favorables, ¿no? Como por ejemplo los superciclos de los commodities, ¿no? Entonces, no es que la productividad haya sido tan alta y por ende el efecto entre la innovación sobre la productividad no es tan grande como quizás se encuentra en países desarrollados que frecuentemente están innovando, ¿no? Y para el caso del paper de Álvarez se encuentran resultados también parecidos, pero solamente se enfocan en un análisis para Chile, ¿no? Y encuentran en verdad lo mismo, ¿no? Y lo interesante cuando hacen para América Latina es que sí encuentran resultados contrarios o resultados mixtos en todo caso. ¿En qué sentido? En primer lugar, encuentra que sí hay un impacto de la innovación en productos sobre la productividad, pero la innovación en procesos no necesariamente, ¿no? Y hay toda una discusión, incluso también hay toda una literatura que viene paralelamente a esta, que es que si finalmente la innovación también ayuda a mejorar el empleo, ¿no? Que es otro estudio que también lo he hecho para el caso peruano, que ojalá en un momento lo pueda también exponer, y que se encuentra efectivamente que los resultados de la innovación al empleo no son siempre buenos. Creo que hay que mirar las dos caras de la moneda. Por un lado, la innovación en productos y el otro caso en la innovación en procesos, ¿no? Entonces, ahí la discusión que hace Crespi Zúñiga básicamente es, ok, estamos encontrando alguna evidencia de que la innovación en general aumenta la productividad, el efecto es pequeño, pero cuando miramos de manera desagregada, a nivel de productos se encuentra el efecto positivo, pero a nivel de procesos es pequeño o incluso negativo y poco significativo. Y es porque, claro, hay una fuerte evidencia de que en América Latina la innovación de procesos es muy limitada, ¿no? Y la otra literatura, digamos que, como les comentaba, aparece después de fines de los 90, inicio de los 2000, es toda esta relación ya de los tres canales entre innovación, exportaciones y productividad, que básicamente los autores que ustedes ven en la presentación son básicamente utilizados en 2 o 3 países. Es en Chile, ¿no? En Brasil y creo que en Argentina, ¿no? No hay mayor literatura al respecto, y lo que se encuentra es sobre todo en Chile, que es donde hace un análisis más extenso, que es el paper de Bravo y Ortega, es donde encuentra efectivamente que todas estas hipótesis que les estaba comentando en la lámina anterior se cumplen para el caso chileno, ¿no? Entonces, yo lo que hago es decir, teniendo en cuenta tanto la literatura básica, por así decirlo, entre innovación y productividad, y la literatura un poco más complicada o más compleja, o más completa en todo caso, entre innovación, exportaciones y productividad, comienzo a armar las piezas un poco de rompecabezas y veo cómo eso tratar de enfocarlo en el caso peruano, ¿no? Entonces, para ello, muestro este marco teórico que de alguna u otra manera demuestra todos estos canales que yo planteo demostrar en la metodología econométrica. Lo que hace básicamente el paper de Crepón y todos los demás papers que siguen es básicamente monitorear el canal de la decisión de invertir en I+D. Una vez que yo decido invertir, ¿no? Digo cuánto voy a gastar, y para eso es la intensidad de la inversión en I+D, y posteriormente cómo esta va a repercutir en una mayor productividad a partir de la generación de conocimiento. Es decir, lo que hace el paper de Crepón es ver el impacto de A y luego D, y luego ese D sobre G, ¿no?
y eso es el único canal que evalúa, ¿no? A partir de los papers de Bravo, Ortega, de Cirera y Sindio, ya comienzan a ver los posibles canales que puede existir entre intensidad de la exportación. Pero hay un punto muy importante, y creo que se nota bastante bien en este diagrama, es que claramente hay una endogeneidad muy fuerte, y el efecto no solamente se da de una dirección, sino de dos direcciones, o hay bidireccionalidad en el impacto, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es decir, la nueva literatura que intenta conectar estos tres grandes canales, creo que tiene el gran reto de tratar de suplir este problema de endogeneidad, porque de todas maneras lo hay, ¿no? Entonces nosotros vamos a ser bastante cautos en la metodología para de alguna otra manera ver si los resultados son buenos o no, porque creo que en esta metodología definitivamente hay un tema de endogeneidad que hay que saber controlar y tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y eso es básicamente. Entonces ahora, en la siguiente lámina, comienzo a explicar un poco la metodología econométrica, y lo he dividido en dos metodologías econométricas. En línea, conforme vaya avanzando, voy a explicar de qué trata, pero una es la metodología Tobit, que ya se los había comentado, y la otra es la metodología por cuantiles, ¿no? En este caso, la metodología econométrica por el modelo Tobit, básicamente lo que planteo es analizar los canales de la decisión e intensidad en el gasto de I+D, luego también la decisión de exportación y gasto en exportación, ¿no? Y luego esta cómo va a repercutir sobre la productividad. Y ya cuando hablo de la productividad tengo que utilizar cuantiles por las razones que ya les había explicado al inicio de la presentación. En el caso de la decisión e intensidad del gasto en I+D, lo que hago es utilizar como un modelo en dos etapas, donde en la ecuación número 2 es básicamente, yo trato de explicar RD, que viene a ser el gasto en I+D, ¿no? Pero antes de hablar del gasto, tengo que hablar si la empresa decide o no innovar. Entonces, en la número 2 es básicamente la decisión, ¿no?, de innovar respecto de no innovar. Obviamente, si toma el valor de 0 es porque la empresa no decidió innovar, y eso depende de un conjunto de factores: tamaño de la empresa, características, ubicación, si accedió al crédito, etcétera, etcétera, múltiples factores. Y si definitivamente decide tomar la decisión de invertir, entonces nos pasamos a la ecuación 1, es el gasto en I+D, que está explicado por tres grandes variables, ¿no? La primera de ellas, que es un X y sub 0, que es básicamente un vector de variables control. Obviamente siempre considero el tamaño de las empresas, características como si relacionadas a la capacidad que tiene un poco de poder financiarse o de utilizar crédito, u otras medidas, tanto como la ubicación de la empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Luego está la variable Y, ¿no?, que viene a ser la productividad, ¿no?, la productividad laboral, y X estrellita Y, que viene a ser las exportaciones, ¿no? Entonces, en esta primera etapa, lo que yo voy a hacer, tratando de unificar, digamos, tanto la ecuación 1, es de alguna otra manera controlar la decisión de las empresas de I+D, es decir, ver el canal de transmisión A, y luego esto, cómo se repercute en el gasto, ¿no? Y para eso trabajo con un todo, ¿no? Alguien me puede decir, claro, ¿y por qué no utilizas, en vez de un modelo Tobit, un modelo de Heckman de 2 etapas, que de alguna otra manera lo que hace es controlar por el sesgo de selección? Porque acá hay un sesgo de selección. De alguna otra manera, la decisión de una empresa de innovar o no, hay un sesgo, ¿no? Y efectivamente lo que yo hago es, y lo van a ver ya en los resultados, es comparo los resultados de la metodología Tobit versus el sesgo de selección, que es la metodología de Heckman, y voy a ver por cuál me voy a ir, ¿no? Siempre es importante tener eso en cuenta, sobre todo cuando estoy trabajando con estas metodologías. Y como ya les había comentado, J representa la productividad laboral, ¿no?, donde obviamente si hay un impacto positivo, estoy demostrando el canal de transmisión B, que es básicamente el impacto que tiene la productividad, pues, sobre la innovación. Fíjense que hay un efecto bidireccional, porque no solamente la innovación afecta a la productividad, sino la productividad también afecta a la innovación. Si yo soy más productivo, yo también tiendo a innovar más, ¿no? Y el efecto de las exportaciones, también se los había comentado,
si yo tengo un efecto positivo, lo que estoy demostrando es esta hipótesis de Innovating by Exporting, ¿no? Que básicamente ver el impacto que si yo estoy exportando, tomo la decisión de innovar y por ende gasto en innovación, ¿no? Eso es importante también mapearlo en este canal de transmisión y por eso que hago esta especificación incluyendo esta variable, ¿no? Posteriormente, trabajo ya en la segunda etapa, por así decir, que es donde estoy modelando la función de producción de conocimientos. Ustedes en el diagrama habían visto un casillero que decía conocimiento, ¿no? Esta ecuación de conocimientos lo que me dice es, básicamente, si yo gasto en innovación, pero finalmente obtengo un producto de haber innovado. Es decir, no necesariamente si yo gasté 5 millones, por dar un número, en actividades de I+D, no necesariamente voy a tener el éxito de poder tener 5 productos bastante innovadores que pueden entrar al mercado. Puede ser que no entre ninguno, puede ser que entre uno, puede ser que entre dos, ¿no? Entonces, el resultado de la innovación, ¿no? En este caso es la variable Y sub I, ¿no? Que obviamente está controlada por si decido innovar, porque si la empresa no decide innovar, obviamente toma el valor de 0, y es por eso que hay una ecuación número 4 que está controlando ese sesgo de selección que hay, ¿no? Entonces, en la ecuación número 3, el resultado de la innovación, que es básicamente el número de cantidad de innovaciones tanto en productos, es decir, bienes o servicios o procesos que tiene la empresa. Aquí hay un tema muy importante, porque de pronto y alguien tiene en mente, ¿por qué no hacer como lo plantea otros autores para América Latina de hacerlo desagregado, tanto por productos y otro por procesos? Cuando yo trabajé por procesos encontré lo mismo que encontraron el paper para América Latina, donde los procesos prácticamente no tienen un impacto interesante sobre la innovación, y es por eso que decidí agregarlo, para trabajarlo como un todo, ¿no? Y también porque, y el segundo punto es porque el número de innovaciones en productos es pequeñito. Entonces, vamos a tener, de hecho, impactos pequeños, pero si yo no lo agregaba, de pronto estaba omitiendo alguna información, porque de alguna otra manera, por ejemplo, y esto fue un poco el feedback también que recibí de los revisores, es que, claro, si no encuentras un poquito el efecto de proceso sobre procesos, aquí cuando uno va, por ejemplo, a Gamarra, uno ve claramente que la innovación que hace no es que desarrolle un producto, sino es básicamente copiar un producto de otras empresas y tratar de agregarle algo adicional y sobre eso mandarlo al mercado, ¿no? Entonces, de alguna otra manera hay que contabilizar tanto la parte de procesos y productos como un todo y no dejarlo por separado, ¿no? Más adelante, probablemente, no sé si en la NIM 2018 ya se ve un impacto más heterogéneo, pero que ahí sí valdría trabajar, digamos, por los dos ámbitos, ¿no? Tanto por productos como por procesos. En este caso le he trabajado de manera agregada. Entonces, este número o cantidad de innovaciones en productos y procesos es explicado básicamente por un set de variables W, ¿no? Que son variables control, igualitas a lo que utilicé en la anterior ecuación. Y lo que tengo acá es el gasto en innovación estimado. Por eso es que aparece un RD gorrito, ¿no? Es decir, viene de la ecuación anterior, porque claro, lo que yo gasto en I+D, tengo que verlo reflejado de alguna otra manera en alguna cantidad de productos innovadores, ¿no? O sea, por productos o procesos, ¿no? Si definitivamente yo encuentro, pues, que el alfa 3, que es el parámetro asociado a RD, es significativo y positivo, entonces estoy demostrando que el canal de transmisión D, es decir, de mayor innovación, mayor gasto en innovación también se encuentra, pues, un mayor productos o procesos, entonces se demuestra que hay un canal de transmisión existente, ¿no? Posteriormente, en la siguiente lámina, lo que yo hago es hacer exactamente lo mismo a la primera lámina donde decido innovar y gasto en innovar, pero acá lo veo bajo el ámbito de exportación. Pues fíjense acá que acá hago el mismo ejemplo, es decir, yo decido exportar bajo un conjunto de factores que me dicen sí, puedo exportar, y obviamente hay empresas que deciden que no van a exportar por X razones y solamente se enfocan en el mercado local. Pero si yo decido exportar, ¿no? Yo lo que voy a hacer posteriormente es decir,
voy a ver cuánto el mercado finalmente me permite poner mis productos afuera y por ende me va a determinar el número, pues, o la intensidad de las exportaciones que tienen las empresas manufactureras. Y que esta depende de varios factores. Primero que nada, depende de un conjunto de variables Z, que son variables control, es un vector de variables, y que si ustedes se dan cuenta, es una de las variables más interesantes en esta ecuación, que es el efecto de innovación, cómo repercute sobre exportación. Es decir, si yo logro introducir nuevos productos y procesos al mercado, tiendo a exportar, ¿no? Entonces, si el alfa 6 se demuestra que es positivo y significativo, existe este canal, ¿no? Para el caso peruano. Y las variables alfa 4 y alfa 5, de alguna otra manera, son el efecto de un proxy de productividad laboral. K es el stock de capital, ¿no? Y SL es el número de trabajadores calificados, ¿no? Que tiene la empresa. Entonces, profesor, ¿y por qué no utilizó, digamos, la productividad laboral y por qué utilizas este proxy? Básicamente es porque es tanta la correlación que era necesario trabajar de manera desagregada con dos buenos proxies de productividad, que viene a ser capital y trabajadores calificados, ¿no? Entonces, si encuentro que alfa 4 y alfa 5 son significativos, también estoy encontrando, pues, que el canal de productividad de exportaciones existe, ¿no? Entonces, de nuevo, recapitulando, si encuentro, pues, el efecto entre la innovación sobre las exportaciones, estoy demostrando que existe la hipótesis de exporting by innovating, ¿no? Y si encuentro que la productividad laboral afecta a las exportaciones, es decir, más productivo, por ende exporto más, estoy demostrando que el canal de transmisión F se está cumpliendo. Acá hay algo interesante y que creo que es bueno, antes de llegar a explicarles lo que está en esta lámina, es importante tener o explicar algo que se me estaba pasando. En la expresión número 5, lo que yo estoy tratando de alguna u otra manera estimar es el efecto que tiene las innovaciones sobre las exportaciones, ¿no? Si yo construyera el estimado de las exportaciones, es decir, dado que yo tengo los parámetros, ya los estimé, ya los tengo, y tengo las variables usables, entonces yo puedo tener exportaciones estimadas. ¿Qué vendrían a ser esas exportaciones estimadas? Vendrían a ser las exportaciones asociadas básicamente a productos de innovación. ¿Por qué asevero esto? Porque todas las variables están muy vinculadas a un mayor grado de innovación. De hecho, el alfa 6 por el I representa eso. Entonces, la pregunta es, si yo quiero saber cuáles son las exportaciones no innovativas, quien lo está capturando es el error. Entonces, de nuevo, si yo capturo el error viene a ser mis exportaciones no innovativas y las exportaciones estimadas, o el EXP estimado, viene a ser mis exportaciones innovativas. ¿Por qué aclaro esto? Porque justamente en la lámina que viene, si no más recuerdo, en la número 11, lo que hago es utilizar una propuesta por Cintio, que lo que hace es justamente a partir de los residuos, construye la intensidad exportadora que no es explicada por las actividades o los resultados de la innovación. Es decir, una exportación de productos antiguos, ¿no? Y que pueden entrar. No necesariamente todo lo que va al mercado externo contiene algún grado de innovación. Puede ser que sea simplemente algo básico y se está exportando, ¿no? Entonces, quiero capturar ese efecto porque quiero ver cuánto de este efecto de exportaciones no innovativas va a repercutir sobre la productividad. Y obviamente quiero ver el efecto de las exportaciones innovativas, así que tengo que construir el estimado de este XP, ¿no? Y esto lo aclaro porque justamente lo que viene a continuación es modelar la productividad. Y para la modelación de la productividad lo que hago es utilizar una metodología por cuantiles, es por eso que la especificación es distinta a las anteriores, donde básicamente tengo en cuenta pues un set de variables control, que en este caso es el vector B, tengo el efecto que tiene la innovación, ¿no? Que en este caso es el efecto directo, o sea, si yo veo este parámetro W sub 0,
si es positivo y estadísticamente significativo, lo que estoy encontrando pues es que la innovación tiene un efecto directo sobre la productividad. Y el parámetro RO lo que me dice es el efecto que tienen las exportaciones innovativas sobre la productividad. Entonces ahí estoy demostrando si existe o no este canal pues indirecto de la innovación sobre la productividad a través de las exportaciones. Pero también me interesaba saber si finalmente pues las exportaciones no innovativas, que el parámetro es MU, tiene algún impacto sobre la productividad, ¿no? Y vamos a ver resultados interesantes y que creo que va bastante en línea con lo que uno espera, ¿no? Bueno, el vector B, como lo dice ahí, básicamente son variables de control, participación de las ventas, porcentaje de capital extranjero en su capital, si la empresa se ubica en Lima o no, y otras variables como tamaño de la empresa y otros, ¿no? Entonces, básicamente lo que hago es utilizar una metodología de cuantiles porque yo quiero ver pues el impacto que puede tener en la distribución de la productividad, que de todas maneras es heterogéneo, ¿no? Y obviamente si yo demuestro que el efecto de la innovación sobre la productividad es significativa y positiva, voy a encontrar que el canal de transmisión G, es decir, un mayor gasto en I+D permite desarrollar innovación y por ende incrementar la productividad, existe, ¿no? Y si encuentro que el coeficiente Rho es positivo y estadísticamente significativo, pues existe un canal intermedio interesante que se da a través de las exportaciones, ¿no? Y cómo esta repercute sobre la productividad. Pero no son cualquier exportaciones, sino son exportaciones de productos innovadores, ¿no? Y vamos a ver, pues, si esto se cumple y si esto ocurre, pues definitivamente se cumple la hipótesis de learning by exporting. Es decir, yo comienzo a aprender a exportar y eso va a repercutir en una mayor productividad, ¿no? Y obviamente debería esperar, pues, que el RO, el MU, que es el efecto de exportaciones no innovativas, sea muy bajito o incluso podría ser negativo, ¿no? Porque definitivamente aquellos productos que carecen de alguna innovación, definitivamente no consideraría pues que debería incrementar la productividad, sino todo lo contrario, ¿no? Y a continuación les doy algunos resultados. Entonces, lo primero que vamos a ver es el efecto de solamente la decisión de innovar y gasto en innovación, ¿no? Como ustedes pueden ver, hay dos grandes columnas, una es la de TOBI tipo 1 y otra es TOBI tipo 2, donde se puede observar pues que la de TOBI tipo 2 es la metodología de Heckman, que lo pongo siempre de manera complementaria para comparar mis resultados, y la otra es la metodología TOBI, ¿no? No utilizo, y en realidad esto se cumple para todas las estimaciones, ustedes van a ver que siempre lo voy a poner al costadito, se van a dar cuenta que no se cumple la validez de utilizar un modelo Heckman, básicamente por este ratio Mills, que al ser no significativo me está diciendo que no necesito controlar por sesgo de selección, así que es mejor utilizar una metodología TOBI tipo 1, ¿no? ¿Cuáles son los principales resultados, no? En primera instancia, básicamente la mayoría de los parámetros son estadísticamente significativos, incluso al 1%, excepto algunas características de las empresas como ubicación, años de experiencia o participación del mercado. Acá no pongo en la presentación, pero en el documento ustedes podrán ver que también yo añado pues el tamaño de las empresas. Yo mido el tamaño de las empresas a través de la UIT, determinó a partir del número de UIT que tiene la empresa, de sus ventas, decidir si esta empresa pues es grande, mediana o pequeña, ¿no? Entonces yo hago esta caracterización como variable control y eso lo hago para todas las estimaciones. No lo van a ver acá por un tema de espacio, pero sí lo incorporo, ¿no? ¿Y cuáles son los principales hallazgos? Bueno, básicamente que ante un incremento de 1% de la productividad laboral, se incrementa en 0,61% el gasto en I+D, ¿no? Asimismo, pues ante un incremento del 1% de las exportaciones, se incrementa aproximadamente 0,18% el gasto en I+D. Entonces, si bien pues este último coeficiente es significativo al 10%, este resultado indica de alguna otra manera pues que el esfuerzo de exportar va a incentivar a la empresa a realizar gasto en I+D, ¿no? No la decisión, sino a mayor gasto de I+D, para poder competir en el mercado internacional. Eso tiene totalmente sentido, ¿no? Así,
dado este efecto, esta demostración, el impacto, y si está significativa, aunque sea el 10%, estoy encontrando pues que se cumple la hipótesis de Innovating by Exporting, ¿no? Para las empresas manufactureras peruanas. Asimismo, es importante recalcar que la poca significancia que puede tener este coeficiente se debe básicamente a que los países en desarrollo pues se especializan en sectores donde la innovación no sea particularmente importante para la competencia internacional, y no lo digo yo, es algo que en verdad hay bastante evidencia. Un paper creo que tiene esto, es el paper de Álvarez, que menciona esto, y claro, cuando uno ve a países de América Latina, Perú no es la excepción, básicamente exportamos minería, pero no es que exportamos una minería, pues, o productos mineros con alto valor agregado, ¿no? Entonces, definitivamente, el efecto que tienen las exportaciones de algún producto, no necesariamente el impacto va a ser tan alto o tan significativo. Así que, de alguna otra manera, encuentro que hay efectos, pero este no es que va a tener una significancia, pues, de 1%, ¿no? Otro aspecto importante también es que trabajadores mejores calificados en la empresa incrementan el gasto en I+D, ¿no? Y eso ustedes lo pueden ver en la variable log de trabajadores calificados. De la misma manera, mayor acceso al financiamiento privado, es decir, a través de bancos comerciales y otras empresas, incrementa el gasto en I+D, ¿no? Y acá hay un tema importante, porque si ustedes miran los coeficientes, uno ve el financiamiento privado público, claramente el financiamiento privado es más alto, pero es más alto por dos grandes cosas, ¿no? Por dos grandes explicaciones. La primera es porque quien más oferta son los bancos, no es que la oferta pública sea tan interesante y tan fácil de acceder, y es por eso que la mayoría de empresas optan por el financiamiento privado, a pesar que quizás puede tener una tasa mucho más alta, pero es la única opción que tienen las empresas para poder innovar, ¿no? Entonces, es algo importante porque a primera vista uno puede decir, ah, mira, entonces los bancos generan mayor repercusión sobre la innovación, pero no es tanto así, sino es la forma en cómo la opción que tiene la empresa para poder utilizar recursos para poder innovar, ¿no? El caso de financiamiento público, si bien ya estos últimos años se ha venido dando en mayor medida, me atrevería a decir que con la ENIM 2018 probablemente el impacto sea mayor, pero los programas de financiamiento público son bastante complejos, ¿no? Comenzando que pocos tienen conocimiento que existe financiamiento público, los que tienen conocimiento, pocos postulan, y todos los que postulan, los pocos que postulan, pocos acceden, ¿no? Y hay todo un tema ahí burocrático que definitivamente hace que el impacto, si bien es positivo, no es significativo. Y es básicamente porque muy pocas empresas son las que acceden a este financiamiento público. Pero es básicamente por la decisión de la empresa ante el poco conocimiento, ante la poca facilidad de acceder. Entonces, eso es un poquito para comentarles el contexto, ¿no? Otra cosa también importante es que se encuentra evidencia estadísticamente significativa de pues, la importancia de la integración de las empresas manufactureras en las actividades minerales, forestales, acuícolas o pesqueras, y eso lo ven a través del coeficiente de encadenamiento. Es decir, cómo, de alguna otra manera, las pocas empresas que se vienen organizando o integrando, a pesar que no necesariamente están relacionadas, puede ayudar a, de alguna otra manera, poder gastar más en innovación. Y eso es algo muy interesante y que creo que en algunas regiones se viene dando, sobre todo para actividades como acuícolas, pesqueras, forestales, ¿no? Pero obviamente es un mercado todavía pequeño, pero con gran capacidad de crecimiento, y que creo que hay que mirar en el muy corto plazo, ¿no? Y eso es básicamente, ¿no? Eso es un poquito lo que quería comentarles. Definitivamente hay otros coeficientes que también considero como fuentes de información, pero de alguna otra manera son más variables control que las variables clave que quería comentarles. Pasamos a la siguiente etapa, y la siguiente etapa es ver, ok, yo ya decidí innovar, por ende decidí gastar en innovación, y ahora quiero ver cuánto de ese gasto finalmente repercutió en mayor innovación tanto de productos como de procesos. Y acá hago también el mismo análisis, es decir, comparo la metodología de Heckman, que es la de TOBIC tipo 2, versus la de TOBIC tipo 1. También encuentro que el ratio MILS me dice que no es significativo, ¿no? Y por ende no lo considero, ¿no? Y me quedo con la de metodología de TOBIC tipo 1. Los resultados, aquí en este caso, se puede dar claramente, uno se puede observar claramente que las elasticidades, pues, en el gasto en I+D
sobre innovación equivale a 0,38, esa es una elasticidad, ¿no? Este resultado, la verdad que no es sorprendente, la literatura ampliamente lo encuentra, tanto en desarrollados como en desarrollo. De la misma manera, pues las elasticidades entre los trabajadores calificados e innovación es de 0,36. Es algo interesante también. Yo utilizo trabajadores calificados y no trabajadores total. ¿Por qué? Porque básicamente los trabajadores calificados son los que probablemente tiendan a ayudar a poder elaborar alguna innovación, tanto en productos como en procesos. Entonces, limpio el efecto y utilizo solamente trabajadores calificados, ¿no? Respecto pues a las fuentes de información para el desarrollo de actividades de innovación, resulta ser más importante para el caso peruano las internas, es decir, dentro de la empresa o grupo de empresas, y de mercado, es decir, proveedores, equipos, materiales, clientes, competidores, que las institucionales, ¿no? Como universidades, institutos o centros de enseñanza. Y aquí también es algo parecido, bajo otro ámbito obviamente, cuando hablamos de financiamiento. Aquí también es que hay muy pocas empresas que hay como una unión con las universidades o institutos o centros de enseñanza para tomar la decisión de innovación. Yo considero que claramente esto es por falta de información y porque de alguna otra manera pues no hay una vinculación entre, sea parte de universidad privada o pública, pero no hay una relación con las empresas. Creo que todavía falta esta vinculación y es por eso que no se está encontrando este efecto que puede repercutir bien sobre la innovación en productos o en procesos, ¿no? Incluso se encuentra un efecto chiquitito, pero también interesante, de otros factores como conferencias, talleres, ¿no? Que puede tener alguna repercusión definitivamente, ¿no? En la siguiente lámina, es decir, una vez que ya veo, digamos, la relación, o sea, primero vimos si decido innovar, cuánto de esta innovación yo gasto, lo que yo decido innovar y luego gasto en innovación, cómo este gasto en innovación finalmente repercute en la ecuación de conocimiento, es decir, cuántos productos innovativos voy a sacar al mercado y luego cuánto de estas innovaciones finalmente van a repercutir sobre las exportaciones. Y este es los siguientes resultados que quería comentar, ¿no? Aquí también, como ustedes pueden ver, pues el ratio Mills no es significativo y la metodología TOBIT2 queda de lado, ¿no? Así que solamente nos enfocamos en la metodología TOBIT1, ¿no? Y lo que se muestra aquí es que la intensidad en I+D tiene un efecto positivo y significativo en la intensidad de la exportación. De hecho, la elasticidad de 0,36. Y aquí también es algo, la verdad, que no nos sorprende, ya en alguna literatura de América Latina se había encontrado que el efecto es positivo, ¿no? Y obviamente se resalta la importancia, pues, de la innovación como conductora del comercio internacional, ¿no? Por lo tanto, de alguna otra manera se demuestra el cumplimiento de la hipótesis de innovación como determinante de la intensidad de las exportaciones, es decir, exporting by innovating, ¿no? Para el caso peruano. También se encuentra evidencia estadísticamente significativa de que se cumple la hipótesis de autoselección, ¿no? Al respecto, si ustedes pueden observar, las elasticidades del stock de capital y de trabajadores calificados, proxies de productividad laboral, son entre 0,19 y 0,40, y este resultado se encuentra también en estudios tanto como los de Álvarez, como los de Bravo Ortega para Chile en particular, y donde encontramos algo interesante, porque cuando la empresa empieza a exportar, incurre en costos tales como investigación de mercado, mercadeo, permiso, licencias, entre otros, los cuales solo se puede enfrentar si la empresa es altamente productiva o eficiente. Entonces, sí se demuestra que si yo decido exportar y estoy exportando, tengo que ser productivo, ¿no? Así que esta hipótesis, pues, de autoselección se da, ¿no? Se da en el caso peruano también. Y finalmente, bueno, aquí solamente comentarles, obviamente las exportaciones rezagadas tienen un impacto también sobre las exportaciones actuales, y el programa de apoyo público a las exportaciones no es significativo, a pesar que es positivo, y acá también ocurre lo mismo con financiamiento, es porque básicamente los programas de apoyo público, que son básicamente talleres o charlas, o de alguna otra manera todo lo que el Estado puede hacer para ayudar a la empresa a exportar, es tan pequeño que no tiene un impacto sobre las exportaciones, ¿no?
ya casi culminando con las estimaciones ahora vamos a ver la estimación por la productividad laboral, donde encuentro resultados bastante interesantes, ¿no? Como ustedes pueden ver, se encuentra que existe un efecto directo e indirecto de la innovación, es decir, ustedes ven las innovaciones estimadas y las exportaciones innovativas también estimadas, que tienen un efecto positivo y significativo para cualquier quintil de productividad. Es decir, que decir que tiene un impacto, ¿no? Tanto para empresas de productividad baja, que principalmente son pequeñas, como empresas con productividad alta, que principalmente son las más grandes, ¿no? Pero lo interesante aquí, y creo que es la bondad de la metodología, es que encuentro que este impacto es heterogéneo, ¿no? Y de hecho fluctúa, la elasticidad pues va entre 0,22 a 0,37, ¿no? Complementariamente yo lo que hago, y ustedes pueden ver en la columna de la izquierda, hago una estimación MCO, nada más, un poco para ver qué tan sesgados son mis resultados o no, o qué tan sesgados son los resultados de MCO respecto a la metodología por cuantiles. Hay un resultado muy interesante, porque si ustedes suman las innovaciones estimadas y las exportaciones innovativas, vemos que el efecto total de la innovación sobre la productividad fluctúa entre 0,23 y 0,44, es decir, sumando las dos filas, ¿no? Pero algo importante también es que el efecto de las exportaciones no innovativas, ¿no?, tienen un impacto prácticamente negativo y muy pequeño. ¿Qué cosa quiere decir? Que las exportaciones sin ningún valor agregado, en vez de incrementar la productividad, la está reduciendo, ¿no? Obviamente el impacto es pequeño, pero sí se encuentra evidencia de ello, ¿no? Obviamente aquí tenemos también otro resultado interesante. Mientras más grande sea la empresa y por ende más productiva, el efecto de la innovación va a ser mayor. Y cuando la empresa es más pequeña y por ende poco productiva, va a tener un impacto más bajo, ¿no? Después están los controles clásicos, que obviamente todos son significativos, ¿no? Posteriormente, hago como un análisis de robustez, como le decía, hago el mismo ejercicio, pero no utilizo la productividad laboral, sino hago también la PTF, ¿no? Y en la PTF encuentro, pues, que el impacto que tiene la innovación sobre la productividad total de factores varía entre 0,16 y 0,45, es decir, si ustedes suman las dos primeras filas, ¿no? De usarse una metodología como la de MCO, esta elasticidad puede estar en torno al 0,30. Entonces, fíjense qué tan sesgados son los estimadores cuando uno utiliza una metodología que no considera impactos heterogéneos según la distribución que tiene la productividad, ¿no? Estos resultados que yo encuentro son bastante parecidos a la evidencia que tiene Crespi-Zúñiga para América Latina y también otros estudios para Colombia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Crespi-Zúñiga, el efecto va incluso entre 0,10 y 0,13, y en el caso de la PTF va entre 0,30 y 0,36, así que el impacto va razonable. Aquí también se encuentra, no solamente es no significativo, sino también es negativo, es que las exportaciones de productos antiguos o no innovativos no incrementan la PTF, sino la va a reducir, ¿no? Entonces, este resultado es muy importante porque muestra un poco la diferencia o la deficiencia, perdón, que tienen las empresas peruanas por solo exportar productos sin ningún agregado tecnológico, y que si bien en el corto plazo pueden generar algunas ganancias, en el largo plazo puede desaparecer del mercado externo, porque no va a sobrevivir al mercado externo. Y de alguna otra manera eso va a repercutir, digamos, sobre un mayor crecimiento económico de largo plazo, ¿no? Como conclusiones, se puede observar, pues, que en primera instancia los resultados muestran que la productividad, las exportaciones van a incrementar el gasto en I+D, y por ende se cumple, pues, este efecto de innovating by exporting para el caso peruano. También se encuentra que la intensidad de I+D tiene un efecto positivo sobre la innovación, de hecho este es 0,38 su elasticidad, tanto por productos y procesos. El reto quizás con la 9 NIM es que pueda trabajarse de manera separada. En tercer lugar, se encuentra una elasticidad entre innovación y exportación de 0,36, ¿no? Y por ende se cumple que esta hipótesis de exporting by innovating, ¿no?, para las empresas manufactureras.
Se encuentra que la productividad impacta también sobre las exportaciones, por lo tanto, el sesgo de autoselección también se cumple para las empresas, y las estimaciones por quintiles permiten demostrar que los efectos directos e indirectos de la innovación incrementan la productividad en todos los quintiles de manera heterogénea, ¿no? Respecto al efecto directo, si trabajamos con la productividad, vemos que el efecto directo fluctúa entre 0,22 y 0,37. El efecto que tienen las exportaciones innovativas, que es el efecto indirecto, es muy pequeñito, fluctúa entre 0,1 y 0,7, y que es básicamente porque nosotros no somos todavía una economía que exporta de alguna otra manera pues, productos con valor mayor tecnológico, ¿no? Por lo tanto, pues la innovación como agregado impacta entre 23% y 44% en la productividad laboral, ¿no? Fíjense que si uno hubiera trabajado con una estimación por MCO, hubiera concluido de pronto que el número es como 0,30, ¿no? Pero en general el impacto es heterogéneo según la distribución de la productividad. Algo muy parecido es sobre la PTF que va entre 16% y 45%, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias y si tienen cualquier duda o consulta, les agradecería. Gracias. Bien, muchas gracias, profesor José Luis Nolasco. Felicitaciones por su interesante e importante investigación. Más aún en tiempos en que el mercado global es cada vez más competitivo y que son muchas, ¿no? Las empresas que surgen y buscan crecer ofertando sus productos al exterior, pero que requieren mejorar su productividad para ser más competitivas. Y precisamente la innovación, tal como lo ha demostrado la investigación del profesor José Luis Nolasco, es un aspecto clave para generar efectos directos e indirectos positivos en la productividad y en la exportación de las empresas peruanas. Muchísimas gracias y ahora vamos a invitar a los asistentes que quieran hacer sus preguntas, por favor levantar la mano y enseguida tendrán el audio para hacer su pregunta directamente. Muchas gracias. Si me permites, Mónica. Adelante, Pedro. Sí, bueno, primero para felicitar a José Luis por su presentación y segundo, sería interesante aplicar estas conclusiones de manera específica a una empresa en particular, a una empresa exitosa como es Autoglass Peruana, probablemente, si no es la principal, una de las principales empresas peruanas que sí ha desarrollado tecnología y que exporta al mundo, ¿no? Autoglass dedica más o menos el 95% de su producción al mercado externo, tiene fábricas en Perú, en Bélgica y en algún otro lugar del mundo, y que produce básicamente los parabrisas parte de los parabrisas, indudablemente, de Audi para Alemania, de Lotus para Reino Unido, de Mahindra para la India, de Tesla, etcétera. Entonces, es interesante ver cómo ahí sí se da precisamente lo que tú mencionabas, José Luis, innovación, exportación y productividad, ¿no? No, creo que sería interesante incluso acercarnos a Autoglass, y eso ya es un compromiso que adquiero como director de la carrera, lo conversaremos más adelante, para ver en qué medida este tipo de estudios pueden contribuir con el desarrollo de un sector manufacturero mucho más competitivo y integrado al mundo. Por ahí va mi pregunta, entonces, la posibilidad de aplicar este tipo de conclusiones a empresas peruanas en general, no son muchas, pero algunas existen. Gracias. Sí, definitivamente, ¿no? Muchas gracias, Pedro, por la consulta. Definitivamente la empresa que mencionas es una empresa grande y que definitivamente es una de las que creo que de alguna otra manera pues ha estado vinculada pues el rubro de innovación, productividad y exportación, ¿no? De hecho, sería interesante pues poder hacer estas charlas de pronto también a empresas que puedan estar interesadas o relacionadas al tema. Por ejemplo, en algún momento, este tema también surgió también como necesidad, pues, de poder saber hasta qué punto las microempresas pueden tener mayor acceso a un financiamiento para que éstas puedan salir, pues, de esta trampa de quedarse ahí y no puedan trasladarse o ser más grandes y, por ende, ser más productivas, ¿no? Creo que también sería interesante poder compartir esta información sobre aquellas empresas pues, que también están empezando a exportar
y que a veces requieren de mucho esfuerzo, ¿no? Para poder tomar una decisión de innovar y poder introducir al mercado externo. Gracias, José Luis. Gracias a ti, Pedro. Tenemos la pregunta ahora del profesor Yuri Landa. Mónica, felicitaciones, José Luis, un trabajo bastante riguroso con muchas comprobaciones, ¿no? De una metodología versus la otra, o sea que los resultados pueden ser tomados con mucha contundencia. Y aunándome a un poco la idea que menciona Pedro en su pregunta, ¿no? La empresa que ya es parte de una cadena global de valor de fabricación de vehículos, ¿no es cierto? México está totalmente integrada o integrado a este proceso productivo internacional de fabricación de vehículos. Y Pedro acaba de mencionar un caso concreto con una empresa peruana que se integra, ¿no? A través de sus exportaciones a México, si no me equivoco, a cadenas. Entonces, en cuanto a tus conclusiones, José Luis, creo que la pregunta que me parece que cae por su propio peso es que si esas mejoras en la productividad gracias a la innovación se pueden seguir desarrollando sin alguna política industrial directa de apoyo al sector, mirando, ¿no? Un poquito la experiencia asiática, ¿no? Que justamente pues han sido parte de la formación de estas cadenas de valor, y la experiencia latinoamericana, que es bastante tímida respecto a eso. A políticas industriales específicas, ¿no? Verticales se les llama, ¿no? ¿Qué opinas tú, no? Con respecto a la formación de clústeres, la formación de zonas económicas especiales, la formación de bancos de fomento, etcétera, dirigidas a potenciar, ¿no? Estas capacidades de innovación y desarrollo. Sí, muchas gracias, Yuri. En verdad, es totalmente de acuerdo con lo que me comentas, ¿no? En todo este rubro, pues, el encadenamiento hacia atrás o hacia adelante, Perú está muchísimo rezagado. Creo que en América Latina quien lidera es México, y probablemente le siga ahí Chile. La verdad que no tengo un poco de conocimiento cómo andará Colombia, pero en Perú estamos muy, muy rezagados, y definitivamente las políticas industriales es la solución que deberíamos tener, ¿no? Y un tema también importante que tú comentas es el tema de los clústeres, ¿no? Hay varios estudios, creo que tanto el Ministerio de Economía, CEPLAN, incluso algunas instituciones como MINEN, han podido hacer la importancia que tienen diferentes sectores, cómo incluso las zonas económicas pueden repercutir, digamos, de alguna otra manera mejorar esto, pero creo que el gran problema es que están trabadas, ¿no? Hay un tema ahí de destrabamiento que debería, obviamente, tomar la posta ahí el gobierno, juntamente con la parte privada, y ver qué se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, yo comentaba, y eso lo veía en la encuesta, que hay empresas manufactureras bastante relacionadas con actividades mineras, forestales, acuícolas y pesqueras, ¿no? Y que este mayor nivel de encadenamiento, que el impacto es pequeño, pero yo creo que si esto se llega a materializar, es decir, mejorar aún más todo este tema de las zonas económicas, el clúster, ver qué es lo que está pasando detrás, porque hay obviamente muchas dificultades, puede ayudar muchísimo a que la empresa, primero que nada, decida y pueda exportar, ¿no? Y que esta pueda ser competitiva, ¿no? Porque una vez que entras al mercado externo, la idea no solamente es sobrevivir, sino resaltar, ¿no? Y en ese aspecto todavía estamos también bastante rezagados. Uno ve bastante literatura, muestra que las empresas peruanas, varias de ellas, en toda esta dinámica, incluso desde el 2005 en adelante,
varias de estas no sobreviven, ¿no? Y la única forma de sobrevivir y ser competitivo es innovando, ¿no? Y eso lo va a llevar, obviamente, a incrementar su productividad. Y para esto, obviamente, requiere de una fuerte ayuda del gobierno, ¿no? Yo siempre hablo de todas estas políticas cruzadas, ¿no? Que deberían, o reformas estructurales cruzadas, porque no solamente pues está el tema de clúster y zona económica, sino también poder ayudar a través del financiamiento, ¿no? Hay varias empresas que de alguna otra manera no son grandes, pero que tienen mucho potencial y que están en las regiones, que lamentablemente no tienen apoyo, ¿no? Y que hasta incluso optan por financiamientos informales o finalmente no lo hacen, ¿no? Y teniendo tanta diversidad, pues en Perú, creo que la posibilidad de ser mejores está ahí, ¿no? Creo que depende de que se tomen decisiones en varios ámbitos, ¿no? En la parte del acceso al crédito, ver qué se puede destrabar, en qué sectores se puede, por ejemplo, el tema forestal, ¿no? Es increíble que Chile nos lleve bastante de encuentro cuando nosotros tenemos mucha más forestación, ¿no? Igual el tema acuícola, por ejemplo, ¿no? Y otras empresas como la que comentaba Pedro, por ejemplo, que también creo que de alguna otra manera tienen que abrazar a otras para que de alguna otra manera pues puedan ayudar a incrementar este canal pues de exportación, innovación y productividad. Gracias, José Luis. De nada, Yuri. Bien. Le damos la palabra al profesor Carlos Lizárraga, quien también tiene una pregunta. Sí, muy buenas tardes, saludos a todos. De hecho, agradecer por esta brillante exposición, bastante, que denota bastante trabajo y bastante metodología. José Luis, felicitaciones por eso. En ese sentido, no sé si se me pasó, quedaste en comentar cómo es que habías definido digamos, el objeto de estudio o la cantidad de empresas o el tipo de empresas que iba a ingresar dentro de tu investigación. Eso por una parte, o sea, me gustaría saber por qué elegiste, cuántas empresas, digamos, conformaron el estudio, qué instrumentos usaste para poder requerir toda la información. Y luego, si de pronto en tu estudio, en las conclusiones que has podido encontrar, has determinado cuál sería el impacto, o si de pronto tiene impacto más bien el factor de la tributación o el apoyo, digamos, que el Estado pudiera dar a través de tributos para lo que es innovación, porque eso ya está funcionando años atrás, pero no sé si lo has analizado. Eso sería todo. Gracias, José Luis. Muchas gracias, Carlos, por tu consulta. Sí, a ver, la encuesta de NIM 2015 tiene información del 2012 y 2014, solamente está enfocada en las empresas manufactureras. La NIM 2018, que ya está publicada, pero obviamente en su momento no estaba disponible, por eso no la utilicé, sí tiene empresas manufactureras y de servicios. Creo que ahí sería algo también potencial para hacer otro trabajo de investigación ahí, utilizando esta nueva base. Claramente uniformizar o unir ambas es complicado, porque para eso se tendría que tener un RUC para poder unirlas ambas, ¿no? Pero obviamente es un tema también de solicitar esto a INEI, ¿no? Que obviamente es un tema ahí que se podría hacer. La información es todas las empresas manufactureras, o sea, la inferencia que tienes captura todas las empresas manufactureras a nivel nacional, no solamente están las que están en Lima, sino también en todas las provincias. Y respecto a la otra consulta, efectivamente, en la encuesta de NIM 2012 hay alguna pregunta relacionada a la tributación, pero prácticamente ninguna en la muestra tiene acceso a eso. En el NIM 18, que tiene información 2016 hasta el 2018, ¿no? Sí existe esa pregunta y tengo entendido que sí hay más empresas que sí acceden. Probablemente sea pequeño, pero respecto a casi nada de lo que había en esta encuesta, sí tengamos algún impacto y que se podría agregar tranquilamente en algunas de los canales, ¿no? Cómo puede afectar esta pues, ayuda a través de los tributos para de alguna otra manera incentivar que la empresa innove. Eso definitivamente podría ir en los primeros dos canales, ¿no? E incluso
tanto para la parte de decisión, pues de innovar, como también para cuánto gastar, ¿no? Y también cómo eso repercute también sobre los productos que voy a innovar, ¿no? Yo creo que en esos dos canales se podría incorporar, pero es un tema creo que se podría agregar si es que se trabajara con una nueva versión de la encuesta, ¿no? Pero eso sería. Muchas gracias. Sí, gracias a ti, pero, o sea, fueron fuentes secundarias, o sea, la encuesta no fue una encuesta en que tú contactaste a la empresa y ellos contestaban el cuestionario que tú habías diseñado, ¿o cómo fue? No, es la encuesta del ENIM es una encuesta de innovación de empresas manufactureras, ¿no? Del INEI, efectivamente. En ese sentido, digamos que, ¿cómo identificaste tú la discriminación de lo que es innovación en producto y la innovación en procesos? O sea, ¿hay alguna manera que tú pudiste inferir esa ponderación o esa cuantificación? Sí, las preguntas en el cuestionario que tiene el INEI a las empresas manufactureras que fueron, digamos, encuestadas, se dice claramente, ¿no? Primero, ¿innovaste? Sí, ya, ok. ¿Cuánto innovaste en productos? A la empresa le definen qué es una innovación en productos, entonces la empresa llena el cuestionario, luego hace lo mismo, ok, no innovaste en productos, sino procesos, ya, ok. O ambos, ¿no? Entonces, la empresa va completando su información. Pero las preguntas son bastante directas, ¿no? No es que se hace alguna inferencia a partir de alguna subpregunta. O sea, realmente sí se puede capturar de alguna otra manera el registro, pues, de innovaciones en productos y procesos. Yeah. Y a tu juicio, en lo que es innovación de producto, ¿cuáles serían las características que debe tener una innovación de productos para ser calificada como tal? Y eso sí ya sería mi última pregunta. Muchas gracias. Muy amable por tu respuesta. Sí, Carlos. Mira, la innovación en producto la define el INEI y eso es la que está determinada en la encuesta. Es básicamente cualquier avance tecnológico que pueda agregar, digamos, a su producto. Habla desde la misma empaquetadura que puede tener hasta el valor agregado que puede ofrecer. Por ejemplo, no sé, yo quiero, no sé si hay solamente una cosa, por ejemplo, por así decirlo, ¿no? Exportar algún producto manufacturero y otra cosa darle un valor agregado. Es lo mismo, por ejemplo, con la parte minera, ¿no? Uno saca el mineral y directamente lo exporta y otra cosa hacer algún producto utilizando el cobre o el oro. O sea, ese es el enfoque que tiene el INEI para hablar de un tema de productos. En el caso de procesos, es básicamente cómo hace para llegar a transformar su producto, desde la empaquetadura o en el valor agregado, transformación, por ejemplo, polos, no sé, radios, lo que fuera. ¿Qué otro avance tecnológico le agregas? Pero para lograr ese avance tecnológico hay todo un canal detrás, ¿no? Intermedio. Sea desde que se contrata a personas más calificadas, sea porque tiene alguna maquinaria novedosa, ¿cómo haces para mejorar ese canal, ¿no? Entonces, eso lo considera, digamos, como procesos, ¿no? Muchísimas gracias, te felicito nuevamente. Gracias por todo. Gracias a ti, Carlos. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta de nuestro público asistente. Bien, entonces, si no hay más preguntas, agradecer nuevamente al profesor José Luis Nolasco por su excelente investigación y también exposición. Gracias, José Luis, por haber compartido los resultados de tu investigación con nosotros, y al público asistente los invitamos a nuestra próxima conferencia de este ciclo, Acercándonos a la Publicación. Muchas gracias a todos por su asistencia esta tarde. Muchas gracias con todos. Igualmente espero que estén bien todos ustedes y sus familiares. Cuídense bastante. Un abrazo. Gracias.